Y un 73% de los chilenos desconfía de las instituciones públicas y un 76% cree que son poco o nada transparentes. Así lo reveló el 5º Estudio Nacional de Transparencia publicado este jueves. Queremos conversar sobre este tema y para eso nos acompaña aquí en el estudio de CNN Chile el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jara Quimada. Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de este estudio? ¿Cuáles son las características generales? Ya vamos a meternos a las conclusiones y a los puntos específicos. Bueno, la idea de este 5º estudio nacional, que es una encuesta que se realiza en sectores urbanos y rurales, son más de 2.400 casos, que se viene haciendo ya en un continuo tiempo, es ir precisamente percibiendo cuáles son los cambios de opinión pública frente a la instalación de la política pública de transparencia. ¿Hay buenas, malas, regulares? ¿Cómo son las notas en este...? A ver, lo que pasa, yo creo que enfrentamos varias situaciones singulares, algunas que llaman la atención de manera negativa ciertamente y otras positivas. Entre lo negativo es, bueno, lo que tú has señalado, que se denota de un tiempo a esta parte, yo te diría en los últimos 5 años probablemente, una cierta caída en la confianza que los ciudadanos tienen respecto de las instituciones públicas. Y allí también la transparencia anota, digamos, un alto índice de personas que no le creen a las instituciones cuando disponen información en sus sitios web, por ejemplo. Consideran que esa información es colocada porque está allí solamente lo que les conviene y no colocan lo que no les conviene, etcétera. Ahora, cuando uno indaga un poco más, digamos, en ese grupo de personas que tienen desconfianza hacia la información que se dispone en los sitios públicos, se encuentra con que en realidad esa desconfianza está basada en gran medida porque consideran que la información es poco clara o confusa. Con lo cual ahí hay una cuestión que es extremadamente fácil, creo yo, de remediar. Bastaría con que los órganos públicos, y es algo en lo que el Consejo para la Transparencia ha venido insistiendo por la vía de recomendaciones, tomara una actitud más proactiva y fuera mucho más pedagógico, más sistemático y más facilitador de la búsqueda de la información. De hecho, una iniciativa muy reciente, que es el portal de transparencia del Estado de Chile, yo estuve acá mismo, digamos, comentándola hace unas semanas atrás, está precisamente para ayudar en ese foco, es decir, que los ciudadanos no tengan que ir a buscar la información a distintas partes, sino que tengan una sola ventana única en este portal. Yo se lo adelantaba antes de iniciar la conversación. Cuando hay ley de transparencia, cuando hay un esfuerzo, ¿cierto?, donde están las redes, está la tecnología disponible para poder tener en un paso el contacto, ¿cierto?, o la información que quisiéramos de distintos organismos o de distintas entidades públicas, pareciera que eso no va en la línea de los resultados que ustedes entregan en este sondeo. A ver, Macarena, lo que pasa es que la transparencia implica una política pública que tiene a la base un cambio cultural. Y como todo cambio cultural, esto es una cuestión de largo alcance. Y cuando me refiero a largo alcance, me refiero a décadas. Si uno mira las experiencias exitosas en otros países donde la política pública de transparencia, la publicidad de la información pública ha llegado a ser fuerte, robusta, se encuentra que son países que tienen una larga tradición de décadas de dar publicidad a los actos y decisiones de la administración. Y han fomentado en la ciudadanía el ejercicio del derecho de acceso, que implica un escrutinio, un control social respecto de estas decisiones de las autoridades. Y obviamente en Chile esta es una política muy nueva, se instala recién el principio constitucional en el año 2005, pero la ley está vigente desde el año 2009, y por lo tanto estamos en pleno proceso, diría yo, acabando la instalación tal vez de la política pública y avanzando la consolidación. Yo creo que nosotros tenemos señales positivas de que es una política que se está consolidando. ¿Y por qué digo esto? Porque eso que tú consideras negativo, todos lo consideramos negativo, que es la desconfianza que se manifiesta hacia las instituciones públicas, precisamente el estudio nos está mostrando que la gente que ejerce el derecho de acceso a la información respecto de aquellos que no lo han ejercido nunca, elevan notoriamente su credibilidad y su confianza en las instituciones.
De hecho, un 74%, o sea, 3/4 partes de las personas que han solicitado información se manifiestan satisfechas con la información que se les ha entregado. ¿Qué nos está diciendo eso en concreto? Que invertir en transparencia es una forma eficaz de recuperar o de generar confianza en las instituciones. Pero ¿cómo nos hacemos cargo de ese 73,4% que confía poco o nada en el sector público? A ver, lo que pasa es que, insisto, esto es un tema de largo aliento y que no tiene solamente que ver con el tema de la transparencia. La transparencia, o sea, la desconfianza en la institucional es un proceso extremadamente complejo que no surge de un día para otro y por lo tanto no se logra remediar de un día para otro, pero tampoco es unicausal. No es que se deba a la ausencia de transparencia. De hecho, nosotros tenemos mucha más transparencia y mucha más disponibilidad de información de lo que teníamos hace 5 años cuando no existía la ley de transparencia. Claro, por lo tanto, no hay una correlación directa entre transparencia y desconfianza. Y los órganos no estaban, ¿no es cierto? Exacto. Hay muchos otros temas probablemente, escándalos de corrupción, credibilidad. Ha habido en el último tiempo, los últimos 2 años, varias situaciones que han afectado a órganos públicos donde los datos públicos han sido puestos en tela de juicio, justa o injustamente, pero la percepción ante la opinión pública es que eso no es confiable. El caso reciente, por ejemplo, del registro civil, ¿no es cierto?, que es una situación de cambio supuestamente para generar una gestión mucho más positiva, ha redundado finalmente en que la percepción de la opinión pública se deteriore. Por lo tanto, hay una multicausalidad en esto de la desconfianza. Pero lo que yo sí puedo afirmar responsablemente, porque lo muestran estudios internacionales y porque lo está mostrando este 5º estudio, ratificando lo que se venía evidenciando antes, es que invertir en transparencia es una forma de robustecer la confianza institucional. Sigamos desmenuzando, ¿le parece, cierto, esta 5ª encuesta? Yo quisiera también preguntarle a usted que el 78% publica solo lo que le conviene, cree que solo le publican lo que le conviene. Por lo tanto, hay información disponible, pero la gente piensa que solo lo que determinados organismos me quieren contar, no absoluta la realidad. ¿Hay esa percepción instalada de acuerdo al sondeo? O sea, la encuesta claramente nos muestra eso, digamos. Ese es el resultado objetivo. Pero una encuesta está realizada respecto a percepciones. Cuando tú le preguntas a la gente ¿cuánta gente ha hecho el ejercicio de solicitar información? Nos encontramos que solamente 1/5 de la población, un 21% de la gente, ha solicitado información. Entonces, cuando le preguntas a esa gente, a ese 5%, a ese quinto, digamos, del total, al 21%, claro, a ese grupo, me refiero, esa gente valora, primero está satisfecha con la información, segundo, valora, la considera útil, necesaria, en fin, hay una serie de atributos que permiten, yo diría, hipotetizar de que es distinto la percepción que uno tiene de cierta distancia, ¿no es cierto?, con las instituciones públicas y en particular respecto de esta desconfianza de que la información que me entregan es solo aquello que les conviene o que es poco confusa o incluso que no es veraz. Hay un cierto porcentaje incluso que piensa que es falsa la información que se publica. Ahora, nosotros que fiscalizamos esa cuestión, la verdad es que podemos decir responsablemente que en general los órganos de la administración pública tienen un alto nivel de cumplimiento de los estándares que la ley le exige. El problema es que, salvo ciertos grupos como las municipalidades y las corporaciones municipales, que tienen niveles de cumplimiento más precarios. Pero el problema es que yo creo que hoy día la ciudadanía está demandando mayor transparencia. O sea, los estándares que se pensó el legislador el año 2008 cuando se discutió la ley son muy distintos a los que la gente espera hoy día. Por lo tanto, creo yo, hay una cierta frustración frente a lo que se encuentra en las páginas web, primero. Segundo, consideran que eso es confuso. Y a veces mucho tiene que ver con la enorme cantidad que los órganos públicos disponibilizan en sus sitios web. Un mar de información para alguien que no es ilustrado en algún cierto tema o disciplina, más que ilustrarlo o orientarlo, puede terminar abrumándolo. Entonces,
yo creo que hay un desafío importante en avanzar de la transparencia activa que tenemos nosotros en una transparencia proactiva, es decir, que los órganos perciban cuáles son las temáticas, que nos lo dice la encuesta, que son relevantes para la vida cotidiana de la gente, que son muy claras: educación, salud, vivienda, y cuáles son las cosas que la gente pide, saber sobre los subsidios, sobre los beneficios, sobre temas previsionales, de pensiones. Esos son los que ocupan el gran... Entonces, hay que trabajar conjuntamente con los órganos públicos para que ellos puedan hacer disponer de la información de una forma mucho más pedagógica, más entendible para el común de la gente, para la gente que no tiene, por ejemplo, una educación superior. Y en eso hay que hacer un trabajo, obviamente, de incentivar esa buena disposición a avanzar más allá de lo que la ley exige. Señor Jaquemada, de acuerdo a lo que usted nos indica, por lo tanto hay una percepción, ¿cierto?, que está instalada, y que las cifras que muestran de la percepción de las personas que ustedes encuestaron no son alentadoras, porque las cifras son muy altas respecto a la desconfianza y a lo que ellos creen respecto a lo que se publica. Sin embargo, la esperanza está puesta en aquel grupo que ha demandado información, que es un grupo más reducido, pero que sí han logrado satisfacer sus demandas. Por lo tanto, podemos hacer un justo equilibrio, ¿cierto? Y no poner el acento especial en lo negativo, sino más bien en cuánto se ha avanzado en transparencia. Absolutamente. O sea, piensa tú que nosotros, a ver, una cosa muy relevante, la gente considera, por ejemplo, que sobre 3/4% de la población considera que es muy importante acceder a la información del Estado, que es un derecho, que la información o el acceso a la información es necesaria, que es útil, que fomenta la participación, que ese es un tema, yo creo que tiene que ver mucho con esto que estábamos hablando, de cuáles son los elementos que gravitan en el aumento de la confianza o de la desconfianza a las instituciones. Cuando la gente se siente participando en los procesos decisionales, obviamente tiende a ser más creíble las instituciones. Y por lo tanto, y el otro tema es que también considera a la gente en un alto porcentaje que previene la corrupción. Ahora, nosotros hay otras mediciones, no esta encuesta, pero otras mediciones que nos hablan de que Chile tiene buenos estándares de corrupción si lo comparamos en términos globales, digamos, considerando todo el mundo. Nosotros estamos en un expectante 22 o 23 lugar según el último barómetro de la corrupción, solo superados por Uruguay en el resto de América Latina. Entonces, no es que haya una situación de desborde, pero yo creo que lo que hay es un deterioro de la confianza. Y eso es algo que tiene que ver más allá con que exista transparencia. Yo creo que la transparencia es uno de los pilares para recuperar o comenzar a recuperar esa transparencia. Esa confianza. Perdón, esa confianza, exactamente. Bien, pues nos quedamos con esa reflexión. Gracias por compartir parte del análisis de este quinto sondeo, que es una importante radiografía sin duda. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, Macarena.